En el mundo del deporte competitivo, la palabra leyenda se usa con demasiada facilidad. Se le otorga a cualquier atleta que logra una buena temporada o que rompe un récord menor. Una verdadera leyenda no se mide solo por las victorias, se mide por el tamaño del rival, al que tuvo que destruir para alcanzar la gloria. Lo que el anime nos presentó como una hermosa rivalidad entre dos herederas llenas de sueños, en la vida real fue el choque brutal, despiadado y casi destructivo. Fue una colisión de genética, de orgullo y expectativas que dividió a una nación entera. El Tecno Show de primavera de 1992 no fue una simple competencia. La prensa lo bautizó como el Seiki no Taiketsu o el enfrentamiento del siglo. Dos titanes en la cúspide absoluta de su poder físico, dos linajes reales, solo un trono. En la esquina de los retadores teníamos a un prodigio que parecía desafiar la física, Tokai Teiyo. Si existía la aristocracia en las carreras de caballos, él era el príncipe heredero. Era hijo del legendario Symbol Rudolph, el primer triple coronado invicto de Japón. Tokai Teiyo nació con un peso aplastante sobre sus hombros, pero él no solo soportaba ese peso, bailaba con él. Poseía una flexibilidad articular anormal. Sus tobillos se doblaban de una manera que aterrorizaba a los veterinarios, pero que en la pista se traducía al famoso Teiyo Step, un trote elástico que le permitía acelerar como si estuviera flotando sobre el césped. Llegó a este enfrentamiento invicto, habiendo humillado a toda su generación, y como el reciente campeón de la Copa de Osaka, era un talento puro, carismático y brillante. Japón entero quería verlo heredar la corona de su padre. Pero frente al genio brillante se alzaba el muro inexpugnable. Meijiro McQueen no era solo un caballo que te ganaba por velocidad, te ganaba rompiendo tus pulmones y tu voluntad. Era la obra maestra de la familia Meijiro, un sindicato de criadores obsesionados con una sola cosa: producir puras sangres, capaces de devorar distancias largas, sin cansarse jamás. McQueen era el campeón defensor, era el absoluto rey del Tecno Show de primavera. Era un atleta frío, calculador y mecánicamente perfecto. Mientras otros caballos se desesperaban al final de la carrera, McQueen simplemente mantenía un ritmo asfixiante que terminaba por destruir las piernas de quien intentara seguirlo. Era el rey indiscutible de los 3200 metros, una distancia que Tokai Teiyo jamás en su vida había corrido. El talento natural contra la disciplina de hierro, la aceleración explosiva contra la estamina inagotable, el prodigio que nunca había perdido contra el campeón absoluto que dominaba la larga distancia. Cuando se abrieron las puertas de aquel 26 de abril de 1992, más de 130,000 personas contenían la respiración. Estaban a punto de presenciar la carrera más grande de sus vidas y el evento que terminaría por romper el cuerpo de sus ídolos. Antes de que sonara la campana, la batalla ya se estaba librando en los periódicos, en los noticieros y en las calles de Japón. La expectativa por el Tecno Show de primavera de 1992 alcanzó niveles de histeria colectiva. Japón no hablaba de otra cosa. No era solo una carrera, era un choque de ideologías, y la prensa deportiva nacional sabía exactamente cómo echarle gasolina al fuego. Por un lado, el campamento de Tokai Teiyo irradiaba una confianza que bordeaba peligrosamente en la arrogancia. Su jinete, el experimentado Yuki Okabe, no dudó en alimentar el mito. Cuando los reporteros le preguntaron si la inexperiencia de Teiyo en las distancias extremas sería un problema, Okabe respondió con una frase que pasó a la historia: "Para este caballo no hay límites en la tierra". Era una declaración de guerra directa. Estaban absolutamente convencidos de que el talento puro del genio invicto podría aplastar la lógica. Por otro lado, el campamento de Meijiro McQueen
era el reflejo de una estricta filosofía estoica. Frente al ruido ensordecedor de los medios, ellos eligieron el silencio y el trabajo duro. Su jinete, el legendario Yukata Take, no cayó en provocaciones. Ante las cámaras, el equipo Mejiro mantuvo una frialdad táctica y matemática. Sabían algo que el entusiasmo ciego del público parecía olvidar. La pista del Tecno Show de primavera no perdona a nadie. Correr 3.200 metros es, literalmente, una tortura biológica para un pura sangre. Es una distancia diseñada para agotar las reservas de glucógeno de los músculos, quemar el oxígeno y llevar al animal al borde del colapso. Para sobrevivir y ganar aquí, no basta con ser el más rápido. Hay que saber administrar cada respiración, calcular cada zancada y poseer una voluntad inquebrantable para soportar el dolor. McQueen vivía en esa zona de sufrimiento. Ese era su reino. Tokai Teiyo, por todo su brillo, su carisma y su espectacularidad, jamás en su vida había corrido más allá de 2.400 metros. Para el ojo inexperto, 800 metros extra no parecen mucho, pero en el turf de élite, esos 800 metros finales son un abismo oscuro donde los pulmones arden, donde las carreras se pierden y donde los huesos pueden romperse bajo presión. En el universo de Uma Musume, vimos esta misma tensión retratada en un tono emotivo. La serie nos mostró a Tokai Teiyo y a Mejiro McQueen mirándose a los ojos, jurando bajo la luz del atardecer que ninguna cedería, prometiendo un duelo noble en el que solo la mejor quedaría en pie. Fue una promesa construida sobre el respeto mutuo, pero en la realidad del turf, aquel día carecía de ese romanticismo animado. Lo que había en el aire era una tensión asfixiante, el orgullo de dos dinastías millonarias en juego y el peso de una nación entera esperando ver caer a uno de los dos. La tarde del 26 de abril, el cielo estaba despejado, pero el ambiente en las gradas era eléctrico. Cuando ambos burasangres pisaron el césped, el rugido de la multitud hizo temblar las estructuras. Las apuestas estaban tan divididas que las cuotas casi se paralizaron. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos estaban seguros de una cosa: cuando las puertas de salida se abrieran, el turf japonés cambiaría para siempre. El rugido ensordecedor de 130.000 almas se redujo a un silencio absoluto por una fracción de segundo, justo en el instante en que las compuertas se abrieron de golpe. Inmediatamente después, el sonido atronador de los cascos golpeando el césped de Kioto marcó el inicio del fin. El enfrentamiento del siglo había comenzado. Desde los primeros metros, quedó claro que esta no sería una carrera normal. Fue un juego de ajedrez psicológico a 60 km por hora. Mejiro McQueen, montado por Yukata Take, hizo exactamente lo que todos esperaban. Se colocó en el grupo de los líderes, asegurando una posición cómoda, marcando un paso rítmico, frío y calculador. Su respiración era estable, su zancada, un metrónomo perfecto. Pero la verdadera sorpresa vino detrás. Tokai Teiyo, el caballo acostumbrado a correr libre, a imponer su propio ritmo y a aplastar a sus rivales con su aceleración final, cambió su estrategia por completo. Su jinete, Okabe, tomó una decisión audaz y arriesgada: marcar personalmente a Mejiro McQueen. Tokai Teiyo se colocó estratégicamente detrás del campeón defensor, persiguiendo su sombra, respirando en su nuca. Era un mensaje claro: no te dejaré escapar, voy a vencerte en tu propio juego. Durante la primera vuelta y media, el plan de Tokai Teiyo parecía funcionar. Teiyo seguía los pasos de McQueen con una precisión de cazador. El público contenía el aliento cada vez que el genio invicto se acercaba al monstruo de la resistencia. Visualmente, era un espectáculo poético, pero biológicamente era una bomba de tiempo. Seguir el ritmo asfixiante de Mejiro McQueen en una carrera de larga distancia es como intentar correr una maratón al ritmo de un velocista. El punto de quiebre llegó en el lugar más temido del hipódromo, la infame tercer curva, una elevación en el terreno que a esas alturas de la carrera
Se siente como escalar una montaña con los pulmones en llamas. Y fue aquí donde Meijiro McQueen demostró por qué era el rey. Sin dudarlo, Yukata Take le pidió a su caballo que acelerara. McQueen inició su característico Long Spurt, un sprint sostenido e inhumano, desde mucho antes de llegar a la recta final. No buscaba ganar por velocidad, buscaba triturar la estamina de cualquiera que se atreviera a seguirlo. Okabe también le pidió a Toka Iteyo que respondiera. El genio invicto, tirando de puro orgullo y talento, intentó acelerar para no perder a su presa. Por un instante fugaz, pareció que la magia del Teiyo Steve volvería a suceder. Pareció que el hijo del emperador superaría toda lógica, pero los 3200 metros finalmente cobraron su factura. Al entrar a la recta final, la brutal realidad golpeó a Toka Iteyo. El oxígeno abandonó sus músculos, sus piernas, que siempre habían sido resortes de energía inagotable. De repente, se volvieron de plomo. Su zancada, antes elegante y elástica, se volvió pesada y errática. El genio se estaba hundiendo frente a los óculos incrédulos de millones de espectadores. Mientras tanto, en la punta, Meijiro McQueen cruzaba la meta con una superioridad aplastante. No solo ganó la carrera, no solo retuvo su corona en el Tecno Show de primavera, sino que destrozó el mito de invencibilidad que portaba Toka Iteyo. McQueen demostró que en el abismo de los 3200 metros, el talento puro no sirve de nada si no está respaldado por una resistencia absoluta. Toka Iteyo cruzó la línea de meta agónicamente en el 5º lugar. Fue la primera vez en toda su vida que saboreó el amargo veneno de la derrota. El silencio en las gradas fue sepulcral. El príncipe invicto había caído. Pero la tragedia de aquel 26 de abril no terminó con el resultado de la pizarra. Lo que nadie en el hipódromo sabía es que el esfuerzo sobrehumano de esa tarde acababa de firmar una sentencia de dolor para ambos titanes. El verdadero precio del enfrentamiento del siglo estaba a punto de cobrarse en sangre y huesos. Las cámaras se apagaron, las gradas se vaciaron y los titulares de los periódicos al día siguiente coronaron a un solo rey. El mundo del turf siguió girando, pero para los dos protagonistas de esta historia, el reloj se detuvo. En las carreras de pura sangre, empujar el cuerpo más allá de los límites biológicos siempre tiene un costo, y la factura del enfrentamiento del siglo fue devastadora. Apenas unos días después de cruzar la meta agónicamente en 5º lugar, el campamento de Toka Iteyo convocó a una rueda de prensa de emergencia. Los veterinarios confirmaron los peores temores. Toka Iteyo había sufrido una fractura por estrés. El sobreesfuerzo brutal de intentar mantener el ritmo asfixiante de Meijiro McQueen durante 3200 metros había hecho colapsar sus huesos. El genio invicto no solo había perdido su orgullo, sino que su cuerpo se había quebrado. El sueño de la revancha inmediata se desvaneció, sumergiendo a Toka Iteyo en un largo y oscuro túnel de rehabilitación, del que muchos pensaron que jamás saldría. Por su parte, Meijiro McQueen parecía haber salido ileso, bañado en la gloria de ser el indiscutible monstruo de la resistencia. Sin embargo, la implacable exigencia de su estilo también estaba devorando su físico por dentro. Aunque McQueen siguió compitiendo y acumulando victorias, el daño estructural de aquel duelo y de su extenuante régimen terminó pasándole factura. Al año siguiente, su propio cuerpo le pondría un alto definitivo, con una lesión en el ligamento suspensorio, obligándolo a un retiro forzado, arrebatándole la posibilidad de seguir defendiendo su imperio. El Tecno Show de primavera de 1992 fue el apogeo de ambos, pero también el principio del fin. Se empujaron mutuamente a un nivel de exigencia tan alto que terminaron por destruirse. En la vida real, los caballos de carreras, por más imponente que parezcan, son criaturas de cristal. No hay tiempo de despedidas heroicas en la pista. Un mal paso y las carreras se acaban para siempre. Y es exactamente aquí
donde brilla la verdadera magia de Uma Musume. Sai Games tomó esta historia real, marcada por huesos rotos, carreras truncas y una rivalidad despiadada, y la transformó en una de las narrativas más hermosas del anime. En la segunda temporada, vemos el dolor de Toka y Teiyo al romperse, y vemos las lágrimas de Meshiro McQueen al enfrentar su propio límite físico. Pero a diferencia del frío y cruel Turf, la ficción les dio algo que la realidad les negó: el tiempo y la salvación. El anime inmortalizó el enfrentamiento del siglo, no como el día que destrozó a dos atletas, sino como el juramento eterno de dos compañeras que se negaron a rendirse. Uma Musume sanó las heridas que el hipódromo de Tokio abrió aquel 26 de abril de 1992, permitiendo que Toka y Teiyo y Meiichiro McQueen sigan corriendo juntas, sin dolor y sin límites, para siempre. Esta fue la historia real de esta legendaria rivalidad. Esto es lo que pasa cuando la biología choca contra el talento. Si te apasionan estos documentales, donde desenterramos la verdad cruda detrás de Uma Musume, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Yo soy tu entrenador, y esto fue Umalogía. Nos vemos en la próxima carrera.